Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver la tebenización de un circuito puente. Vamos a ver que tenemos dos métodos para realizar esta tebenización de un circuito puente. Bueno, pues vamos a ver aquí los dos métodos. También vamos a realizar un ejercicio y por último vamos a ver cómo obtener tanto el voltaje de Thevenin como la resistencia de Thevenin empleando mediciones. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Aquí tenemos este circuito puente y nosotros imaginemos que queremos saber cuánto voltaje tenemos atravesando por estas terminales y cuánta corriente tenemos atravesando por el resistor de carga. Bueno, pues si colocamos aquí este resistor de carga, no vamos a tener una configuración en serie paralelo directa. Es decir, no vamos a tener resistores que estén en serie o en paralelo con otro resistor. Entonces, lo que tenemos que hacer es emplear el teorema de Thevenin. Y para ello ya sabemos que tenemos que hacer lo siguiente. Es decir, que tenemos que quitar este resistor de carga para saber cuánto voltaje tenemos en este abierto. Es decir, tenemos que hacer lo siguiente. Nosotros tenemos que quitar esta resistencia de carga, como digo. Porque queremos saber cuánto voltaje tenemos atravesando por esta terminal y por esta otra terminal. Y vamos a emplear el teorema de Thevenin. Bueno, pues empleando el teorema de Thevenin tenemos que quitar el resistor de carga. Y una vez que quitamos el resistor de carga, tenemos que saber cuánto voltaje tenemos aquí, en este abierto. Y cuánta resistencia se ve desde estas terminales hacia adentro, hacia el circuito. Ver cuál es la resistencia que tenemos, que es la resistencia de Thevenin. Bueno, pues sabiendo esto, una vez que quitamos nosotros la carga, nosotros ya sabemos cuál es el equivalente a este circuito puente. Ya lo vimos cuando vimos el circuito de puente de Wheatstone. Es decir, aquí lo tenéis, aquí a la derecha. Este es el equivalente a este de la izquierda, al circuito puente. Bueno, pues ahora tenemos que saber cuánto voltaje tenemos aquí, en este abierto, que ya sabemos que es el voltaje de Thevenin. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que calcular el voltaje que nos llega al punto A y también tenemos que calcular el voltaje que nos llega al punto B, porque ya sabemos que el voltaje que tenemos aquí en el abierto es igual a el voltaje que tenemos en el punto A menos el voltaje que tenemos en el punto B. ¿Cuál es el voltaje que tenemos en el punto A? Bueno, pues ya sabemos que es el que está atravesando por el resistor número 2. ¿Y cuál es el voltaje que tenemos por el punto B? Bueno, pues ya sabemos que es el que está atravesando por el resistor número 4, porque es el mismo. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Tenemos lo siguiente, tenemos VA, el voltaje que tenemos en el punto A, es igual a VS por R2 entre R1 más R2. La caída de voltaje que tenemos por el resistor número 2. Aquí tenemos un divisor de voltaje. Bueno, pues eso es lo que se ha hecho aquí. Y para el punto B, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos lo siguiente. Tenemos VB es igual a VS y ya la caída de voltaje que tenemos aquí por el resistor número 4. R4 entre R3 más R4. Bueno, pues ya sabemos que el voltaje que tenemos aquí en el abierto es igual al voltaje de Thevenin. Y ya sabemos que es lo siguiente. VTH es igual a VA menos VB. Es decir, y lo voy a poner rápidamente, VS por R2 entre R1 más R2 más VS R4 entre R3 más R4. Bueno, pues este es el voltaje de Thevenin para este circuito puente que tenemos aquí. Ahora, ¿cuál es la resistencia de Thevenin? Bueno, pues ahora tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que reemplazar la fuente de alimentación por un corto. Recordar que si tenemos una fuente de corriente, la reemplazamos por un abierto. Pero no es el caso. Aquí teníamos una fuente de voltaje. Bueno, pues la reemplazamos por su resistencia interna, que ya sabemos que para las fuentes de voltaje ideales es simplemente un corto. Ahora, ¿cuál es la resistencia que se ve desde estas terminales? Bueno, pues ya vemos que desde la terminal A podemos ver lo siguiente, que R1 está en paralelo con R2. Y luego ya vemos que esta combinación en paralelo está a su vez en serie con esta combinación en paralelo de R3 y R4. Para que lo veáis mejor, es como si tuviésemos lo siguiente. Voy a darle un momento al pause, lo voy a poner y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Aquí tenéis este circuito equivalente a esto de aquí. Ya vemos que R1
está en paralelo con R2 y luego ya vemos que R3 está en paralelo con R4 y ya vemos que esta combinación en paralelo está en serie con esta combinación en paralelo. Si no lo veis bien, bueno, pues recordar que esta parte que tenemos aquí es equivalente a esta parte que tenemos aquí realmente. Recordad cuando vimos los circuitos en serie paralelo, cuando empezamos a verlos. Ahí os expliqué que esto es equivalente a esto de aquí. Y aquí ya se ve más fácil. Aquí ya vemos que esta combinación en paralelo está en serie con esta combinación en paralelo. Y para que lo veáis mejor, bueno, pues aquí lo tenéis. Ya vemos que desde el punto A se ve que R1 está en paralelo con R2, pero que a su vez está en serie con esta combinación en paralelo de R3 y R4. Y desde el punto B, ¿qué se ve? Se ve que hay aquí una combinación en paralelo que está a su vez en serie con esta combinación en paralelo. Bueno, pues para que lo veáis mejor, aquí en la parte de arriba tenemos el equivalente a este circuito que estoy marcando ahora. Y ya sabemos que esto de aquí es equivalente a este. Y esto lo vimos cuando vimos los circuitos en serie y paralelo. Cuando empezamos a ver los circuitos en serie y paralelo. Bueno, pues ¿qué podemos sacar en claro? Que la resistencia de Thevenin es igual a R1 en paralelo con R2 más o en serie con la combinación en paralelo de R3 y R4. Bueno, pues aquí tenemos la resistencia de Thevenin. Bueno, pues para que lo veáis, aquí tenemos el circuito equivalente del circuito puente. Este es el circuito Thevenin. Ya vemos que tenemos la fuente de voltaje en serie con la resistencia de Thevenin. Aquí tenemos el voltaje de Thevenin, que ya hemos visto cómo se calculaba. Y aquí tenemos la resistencia de Thevenin, que ya hemos visto cómo se calculaba. Bueno, pues simplemente luego colocamos la resistencia de carga, la colocamos en serie y ya simplemente tenemos que aplicar la ley de Ohm para obtener el voltaje que tenemos entre estas dos terminales y la corriente que está atravesando por el resistor de carga. Bueno, pues sabiendo esto vamos a realizar un ejercicio rápidamente. Nos dice lo siguiente: determine el voltaje y la corriente para el resistor de carga RL con valor de 1 kiloohmio mostrado en el siguiente circuito puente, en este de aquí. Bueno, pues tenemos que saber cuánto voltaje tenemos atravesando por este resistor y cuánta corriente tenemos atravesando por este resistor. Y ya sabemos cómo hacerlo, simplemente tenemos que quitar el resistor de carga y saber cuánto voltaje tenemos aquí en este abierto y cuál es la resistencia de Thevenin que se ve desde estas terminales. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Aquí lo tenéis, ya sabemos que el voltaje que llega a este punto es lo que está atravesando por el resistor número 2. Vamos a llamar a este punto el punto A y a este el punto B. Bueno, pues aquí tenéis el voltaje del punto A. ¿Cuál es el voltaje que tenemos por el punto B? Bueno, pues ya sabemos que es lo que está atravesando por el resistor número 4. Aquí lo tenéis. Bueno, pues ya sabemos que el voltaje que tenemos aquí, que es el de Thevenin, quitando el resistor de carga, bueno, pues ya sabemos que es VA menos VB. Bueno, pues simplemente reemplazamos los valores y obtenemos el voltaje de Thevenin, que ya vemos que es 5,32 voltios. Simplemente se ha restado el voltaje que tenemos en el punto A menos el voltaje que tenemos en el punto B. Y luego para la resistencia de Thevenin, bueno, pues ya sabemos que la resistencia de Thevenin es esta de aquí. Esta combinación en paralelo que está en serie con esta combinación en paralelo. Bueno, pues simplemente sustituimos los valores y obtenemos la resistencia de Thevenin, que ya vemos que es 529 ohmios. Bueno, pues ya hemos obtenido tanto el voltaje de Thevenin como la resistencia de Thevenin. Ahora tenemos que saber, si colocamos aquí un resistor de carga, cuánto voltaje está atravesando por este resistor de carga y cuánta corriente está atravesando por este resistor de carga, sabiendo que el valor de la resistencia del resistor de carga es 1 kiloohmio. Bueno, pues tenemos que hacer lo siguiente. Aquí lo tenéis. Aquí tenemos el circuito de Thevenin, que es el equivalente a este circuito puente. Bueno, pues aquí tenemos los valores del voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Bueno, pues colocamos ahora la resistencia de carga, la colocamos en serie y ahora simplemente tenemos que aplicar la ley de Ohm para obtener cuánto voltaje tenemos atravesando por este resistor y cuánta resistencia tenemos atravesando por este resistor. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Aquí tenemos simplemente un divisor de voltaje. ¿Cuál es el voltaje que tenemos aquí? Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Tenemos VL, el voltaje que está atravesando por el resistor de carga, es igual a RL entre RL más RTH.
Bueno, pues vamos a sustituir los valores. Perdón, también me falta multiplicar por el voltaje de Thevenin, que estamos con un divisor de voltaje. Bueno, pues vamos a sustituir los valores. Bueno, pues tenemos un kilo ohmio entre, y aquí tenemos un kilo ohmio más 520 ohmios, es decir, tenemos 1,520 kilo ohmios. Recordad que tenemos 1529 ohmios. Bueno, pues lo paso a kilo ohmios. Y luego ya multiplicamos por el voltaje de Thevenin, que ya sabemos que es 5,32 voltios. Bueno, pues el voltaje que tenemos atravesando por este resistor de carga es igual a 3,48 voltios. Este es el voltaje, como digo, que tenemos atravesando por estas terminales, por la A y por la B. Ahora, ¿cuál es la corriente que tenemos? Bueno, pues ya sabemos que lo podemos hacer de dos maneras, o bien sumamos las dos resistencias para obtener la resistencia total y luego dividir el voltaje total entre la resistencia total para obtener la corriente total, porque estamos en un circuito en serie y esa corriente total es la que tenemos atravesando por todas partes, o bien, ahora que hemos calculado la caída de voltaje, bueno, pues podemos hacer lo siguiente: la caída de voltaje que tenemos por el resistor de carga entre el valor de la resistencia de este resistor de carga, vamos a obtener la corriente que está atravesando por este resistor de carga, que ya sabemos que es la corriente total, porque es la misma. Bueno, pues tenemos lo siguiente, corriente que está atravesando por el resistor de carga, que ya sabemos que es la corriente total, es igual a 3,48 voltios entre 1 kilo ohmio, porque es el valor de la resistencia de este resistor de carga. Bueno, pues ya sabemos que tenemos voltaje entre kilo ohmios. Bueno, pues vamos a obtener miliamperios. Bueno, pues tenemos 3,48 miliamperios. Esta es la corriente que está circulando por este resistor de carga, que es lo mismo que tenemos atravesando por este resistor o lo que tenemos por todas partes, porque es la misma que la corriente total. Bueno, pues ya habéis visto cómo realizar este ejercicio. Simplemente cuando queremos saber cuánto voltaje tenemos atravesando por este resistor de carga y cuánta corriente tenemos atravesando por este resistor de carga en un circuito puente, bueno, pues cuando colocamos aquí una resistencia de carga, no tenemos una configuración en serie paralelo directa. No hay resistores que estén en paralelo o estén en serie con otros resistores. Entonces tenemos que emplear el teorema de Thevenin y ya hemos visto cómo hacerlo. Bueno, pues deciros que tenemos realmente otra manera de realizar la tevenización de un circuito puente, y es la siguiente. Recordar que tenemos que quitar siempre el circuito de carga. Bueno, pues ahora tenemos que considerar desde otro punto de vista diferente. Es decir, nosotros ahora podemos mirar desde la terminal A hasta tierra y desde la terminal B hasta tierra. Si lo hacemos así, vamos a obtener dos circuitos Thevenin, uno frente a otro, y también se va a incluir la tierra. Es decir, vamos a verlo con la resistencia. Vamos a sustituir esta fuente de alimentación por un corto. Bueno, pues ¿cuál es la resistencia que se ve desde la terminal A hasta tierra? Bueno, pues ya vemos que es R1 en paralelo con R2. Y ya está. ¿Y cuál es la resistencia que se ve desde la terminal B hasta tierra? Bueno, pues el resistor 3 en paralelo con el resistor 4. Es decir, nosotros tenemos lo siguiente. Imaginemos que la corriente sale de la terminal A, y aquí tenemos un abierto, y sale de la terminal A hasta tierra. Bueno, pues ya sabemos que llega a este punto y se divide por estas dos ramas. Y luego la de la rama 2 llega a este punto hasta tierra. Y la de la rama 1 atraviesa este conductor hasta tierra. Ya vemos que R2 está en paralelo con R1 y nada tiene que ver con R3 ni con R4. Y lo mismo si lo miramos desde B hasta tierra, que vamos a tener el resistor número 3 en paralelo con el resistor número 4 y nada va a tener que ver con el resistor número 1 ni con el resistor número 2. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenéis. Como digo, si nosotros miramos ahora desde la terminal A hasta tierra y desde la terminal B hasta tierra, obtenemos dos circuitos Thevenin y ya vemos que están uno frente al otro y se está incluyendo la tierra. Bueno, pues aquí tenemos el voltaje de Thevenin de esta fuente de alimentación y aquí tenemos el voltaje de Thevenin de esta segunda fuente de alimentación y aquí tenemos las resistencias de Thevenin. Ya vemos que esta es R1 en paralelo con R2 y que esta es R3 en paralelo con R4 y las caídas de voltaje realmente son las mismas. Es decir, este voltaje de Thevenin que tenemos aquí en esta fuente de alimentación era el que nos llegaba al punto A y este voltaje que tenemos aquí
que es para esta fuente de alimentación, era el que nos llegaba al punto B, recordar, y luego los teníamos que restar. Bueno, pues ya vemos que nos da lo mismo. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es colocar la resistencia de carga que habíamos quitado para obtener este circuito equivalente al puente. Es decir, ahora colocamos la resistencia de carga. Una vez que la colocamos, bueno, pues tenemos que calcular cuánto voltaje tenemos atravesando por esta resistencia de carga y cuánta corriente tenemos atravesando por esta resistencia de carga. Y para ello, bueno, pues aquí tenemos dos fuentes de alimentación y tenemos aquí la Tierra. Bueno, pues como tenemos aquí la Tierra, empleamos el teorema de superposición y ya sabemos que aquí tenemos que sustituir esta fuente de alimentación por un corto. Bueno, pues una vez que reemplazamos esta fuente de alimentación por este corto, bueno, pues calculamos la caída de voltaje que tenemos por este resistor para esta fuente de alimentación, porque aquí tenemos un divisor de voltaje. Una vez que tenemos la caída de voltaje, obtenemos la corriente que está atravesando por este resistor, que es la misma que tenemos por todas partes realmente porque estamos en un circuito en serie. Bueno, pues una vez que calculamos la caída de voltaje para esta fuente de voltaje, bueno, pues tenemos que hacer lo mismo para esta otra fuente de voltaje que tenemos a la izquierda, es decir, sustituimos la fuente de la derecha por un simple corto y luego calculamos la caída de voltaje que tenemos en este resistor de carga para esta fuente de voltaje. Y una vez que ya tenemos la caída de voltaje, bueno, pues simplemente tenemos que sumar las dos caídas de voltaje, porque así nos lo dice el teorema de superposición. Bueno, pues una vez que ya tenemos ese voltaje, sí que calculamos la corriente. Bueno, pues así es como se calcula el voltaje que está atravesando por este resistor de carga y la corriente que está atravesando por este resistor de carga. Si probáis a realizar el ejercicio que hemos hecho antes empleando este método, vais a llegar al mismo resultado. Bueno, pues vamos a ver un pequeño resumen a esto del teorema de Thevenin, a lo que hemos visto en el vídeo anterior y en este vídeo. Bueno, pues aquí tenemos un pequeño resumen de los pasos a seguir para aplicar el teorema de Thevenin y nos dice lo siguiente. Como primer paso tenemos que abrir dos terminales, eliminar cualquier carga entre las que se desea encontrar el circuito equivalente de Thevenin. Y ya lo hemos visto, nosotros si queremos saber cuánto voltaje tenemos entre dos terminales en concreto, bueno, pues tenemos que quitar ese resistor de carga. Eso es lo que nos está diciendo que tenemos que hacer en el primer paso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el segundo paso? Bueno, pues determinar el voltaje de Thevenin entre las dos terminales abiertas. Bueno, pues una vez que quitamos este resistor, calculamos el voltaje de Thevenin, que es lo que tenemos en este abierto realmente, porque hemos quitado la resistencia. Bueno, pues una vez que calculamos el voltaje de Thevenin, el paso 3 nos dice que tenemos que determinar la resistencia de Thevenin entre las dos terminales abiertas con todas las fuentes reemplazadas por sus resistencias internas. Ya sabemos que las fuentes de voltaje ideales por un cortocircuito y que las fuentes de corriente ideales por un abierto. Bueno, pues una vez que calculamos la resistencia de Thevenin, que ya sabemos hacerlo, en el paso 4 nos dice que tenemos que hacer lo siguiente: conectar el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin en serie para producir el equivalente de Thevenin completo del circuito original. Ya sabemos que va a quedar la fuente de alimentación y la resistencia de Thevenin en serie. Y ya por último, en el paso 5 nos dice que reemplazar la carga eliminada en el paso 1 entre las terminales del circuito equivalente de Thevenin. Bueno, pues ya lo hemos visto, una vez que tenemos el circuito equivalente de Thevenin, simplemente tenemos que colocar en serie la resistencia de carga que habíamos quitado en el paso 1. Y ahora nos dice que ahora sí que se pueden calcular la corriente y el voltaje que haya en la carga utilizando solamente la ley de Ohm. Y recordar que tienen el mismo valor que la corriente y el voltaje presentes en la carga del circuito original. Es decir, calculamos la corriente total. Y ya si tenemos la corriente total y la resistencia del resistor de carga, vamos a obtener la caída de voltaje sin emplear el divisor de voltaje, simplemente empleando la ley de Ohm. Porque estamos en un circuito en serie, entonces vamos a calcular la corriente total, que es la que está atravesando por todas partes y es la que está atravesando realmente por ese resistor de carga. Bueno, pues cuando tenemos la corriente que está atravesando por un resistor en concreto y tenemos el valor de la resistencia de ese resistor en concreto, bueno, pues vamos a calcular la caída de voltaje. Bueno, pues por último vamos a ver cómo obtener tanto el voltaje de Thevenin como la resistencia de Thevenin simplemente realizando mediciones. Bueno, pues aquí tenemos los pasos a seguir y nos dice que tenemos que, en primer lugar, eliminar cualquier carga de las terminales de salida del circuito. Y eso ya lo sabemos, nosotros aquí tenemos un circuito y aquí tenemos las terminales A y aquí tenemos la terminal B.
Bueno, pues nosotros aquí teníamos realmente una resistencia de carga, o una resistencia, me da igual, pues simplemente la tenemos que quitar. Eso es lo que nos está diciendo en el primer paso, que tenemos que eliminar esa resistencia, al igual que hacíamos cuando calculábamos realmente el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, que quitábamos la resistencia de carga. Bueno, pues eso es lo que nos está diciendo en el primer paso. En el segundo paso nos dice que tenemos que medir el voltaje entre las terminales abiertas, es decir, que ahora tenemos que colocar un multímetro en esa parte abierta. Es decir, tenemos lo siguiente, tenemos el punto A y el punto B, la terminal B, y luego tenemos que colocar aquí un multímetro para medir realmente el voltaje que tenemos en este abierto. Bueno, pues aquí colocaríamos el multímetro y mediríamos el voltaje que tenemos, como digo, en este abierto, que realmente es el voltaje de Thevenin. Bueno, pues aquí nos está diciendo que el voltímetro o el multímetro que utilicemos, ya sabemos que tiene que tener una resistencia interna muy grande, que tiene que ser al menos 10 veces más grande que la resistencia de Thevenin del circuito. ¿Por qué? Porque así ya no vamos a tener prácticamente efecto de carga. Como nos dice aquí, vamos a tener un efecto de carga insignificante. Bueno, pues como digo, el voltaje que nos está dando este multímetro, que es lo que tenemos en estas terminales abiertas, es el voltaje de Thevenin. ¿Qué nos dice en el paso 3? Nos dice que tenemos que conectar un resistor variable, un reóstato, entre las terminales de salida. Y luego nos dice que tenemos que ajustarlo a su valor máximo, el cual debe ser más grande que RTH, es decir, la resistencia de Thevenin. Bueno, pues nos está diciendo que tenemos aquí las terminales abiertas, aquí la A y aquí tenemos la B. Bueno, pues tenemos que colocar un reóstato. Eso es lo que nos está diciendo. Voy a intentar dibujarlo aquí. Bueno, pues como digo, tenemos que colocar aquí un reóstato entre estas terminales abiertas. Bueno, pues aquí iría el reóstato. Recordar que este es el símbolo estándar. Bueno, pues una vez que tenemos colocado el reóstato, en el paso 4 nos dice lo siguiente: ajustar el reóstato hasta que el voltaje entre las terminales sea igual a la mitad del voltaje de Thevenin. A estas alturas, la resistencia del reóstato es igual a la resistencia de Thevenin. Es decir, nosotros ahora colocamos aquí el multímetro y realizamos las medidas según vamos ajustando el reóstato. Bueno, pues una vez que nos esté mostrando aquí la mitad del voltaje de Thevenin que hemos obtenido en el paso 2, eso quiere decir que la resistencia del reóstato será igual a la resistencia de Thevenin. Bueno, pues en el paso 5 nos dice que tenemos que desconectar el reóstato de las terminales y medir su resistencia con un ómetro. La resistencia medida es igual a la resistencia de Thevenin. Es decir, nosotros ahora quitamos esta resistencia de aquí, este reóstato, y realizamos la medición con el multímetro, que ya sabemos cómo hacerlo. Simplemente tenemos que colocar las terminales del multímetro con las patillas del reóstato y vamos a medir la resistencia del reóstato. Bueno, pues ese valor de resistencia es el mismo que la resistencia de Thevenin. Bueno, pues así es como se obtiene el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin empleando mediciones. Y ya habéis visto, tenemos que eliminar una de las cargas, es decir, una de las resistencias donde queremos medir el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Bueno, pues medimos el voltaje que tenemos en las terminales abiertas y recordar que ese multímetro tiene que tener una resistencia muy grande, al menos 10 veces más grande que la resistencia de Thevenin del circuito, para que no haya efecto de carga insignificante, recordar. Bueno, pues una vez que realizamos la medición vamos a obtener el voltaje de Thevenin. Y para la resistencia de Thevenin, bueno, pues tenemos que conectar un resistor variable, que es el reóstato, entre las terminales de salida, donde tenemos el abierto. Y una vez que conectamos ese reóstato, bueno, pues vamos ajustando ese reóstato mientras vamos midiendo el voltaje que está atravesando por el reóstato, hasta llegar a la mitad del voltaje de Thevenin. En ese punto, quiere decir que el reóstato, la resistencia del reóstato, es igual a la resistencia de Thevenin. Bueno, pues una vez que ya hemos obtenido la mitad del voltaje de Thevenin, como digo, bueno, pues ya lo que tenemos que hacer es retirar el reóstato para realizar la medición de la resistencia de este reóstato, que ya sabemos cómo lo tenemos que hacer. Tenemos que quitar el reóstato y simplemente conectar las terminales del multímetro con las terminales del reóstato para medir la resistencia del reóstato, que es la misma que la resistencia de Thevenin. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a empezar con el teorema de Norton. Hasta la siguiente.